Padre, gracias por este momento en el cual podemos abrir tu palabra para que ella nos hable, para que ella nos instruye, nos haga mejores siervos tuyos. Humildemente, Señor mío, calla al hombre. No permitas que de mí salgan palabras que son del hombre, sino que sean tu palabra. Señor, tú sabes los nervios, los motivos de llevar adelante este mensaje. Hágase tu voluntad. Dame entendimiento. Tu palabra dice, Señor, que clamemos a ti por entendimiento para poder ver las maravillas de tu palabra, de tu ley. Abre mi entendimiento, abre mi corazón, Señor, para que en la humildad que tú me puedas dar puedan ser palabras de vida, palabras de reconciliación, palabras, Señor mío, en que tocan nuestros corazones, nuestra vida. Hágase tu voluntad en nuestro medio. Lo único que anhelo, Señor mío, y ruego, es que el triunfo, la victoria, sea tuya en esta mañana. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Había una serie de herejías que se habían introducido en la iglesia de Colosa. Doctrinas que atacaban la persona de Jesús, negando su divinidad, negando la perfección de su obra redentora. Versículo 8 dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías vanas o por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Mirad, un imperativo, por primera vez Pablo aquí mencionando a esta iglesia de Colosas, ya un imperativo, dice mirad, es una orden a velar, sin cesar debido al peligro que les rodea. Filosofías es amor a la sabiduría, hombres que piensan y sienten y desean y creen que Cristo no es el todo, que hay más, que ellos tienen un mensaje mejor y se levantan con voces diciendo o exagerando su sentir. Y sí, hay que creer, pero hay que creer y hay que cumplir mandamientos, hay que cumplir leyes, hay que cumplir ciertos requisitos. Las filosofías de ellos estaban cimentadas, dice ahí el versículo 8, en tradición de hombres. ¿Qué son tradiciones de hombres? Cosas que vienen ya, que se transmiten de una persona a otra. ¿Cuántas veces personas no hay hoy en día que no toman decisiones simplemente porque yo soy de esta línea? Mis padres eran de esta línea, yo vengo de una tradición y no la puedo cambiar. Así estaban en esta iglesia, o así habían hombres en esta iglesia, simplemente construyendo un ideal de servicio a Dios fuera de Dios. Fuera de Dios. Ellos querían tener toda la esencia de lo que es Dios, pero con pensamientos humanos. Hoy en día, hermano, la iglesia se enfrenta a similares amenazas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y escuchamos voces por allá de que Dios es el sanador, Dios el que el otro día estaba por una casualidad escuchando un programa cristiano y decía, vengan, oremos por los enfermos, oremos por esto, por allá, pero había algo especial, traigan un vasito de agua, porque ese vasito de agua es la unción del Espíritu Santo para nuestra oración.
Y yo le aseguro que había muchos detrás de ese televisor con su vasito de agua orando por no sé qué aflicciones. Hay otros que se levantan diciendo, aquí está Cristo, el sanador, Cristo, el que hace milagros. Vengan. Y sutilmente se levantan voces, hablando de Dios, mostrando a Dios, pero fuera de Dios. Hermanos, Pastor, ya la semana pasada estuve estudiando, pero yo hoy día quiero continuar en el sentido de la palabra del Señor. ¿Sabes una cosa? La Biblia y estos pasajes nos muestran que no hay más fuera de Cristo. Cristo es suficiente. Cristo es el máximo, la máxima actitud y la máxima acción que toda vida puede y debe tener. Fuera de Él no hay nada más. En Cristo no solamente es suficiente, sino que en Cristo estamos completos. Amén. Ese es mi mensaje hoy en día. Y si por favor no me entienden nada más de lo que quiero decir, entiéndanme solamente ese concepto. Cristo es completo para nuestra vida. No necesitamos absolutamente nada más que Cristo Jesús. Amén. Versículo 9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Cristo. Toda la plenitud de la deidad. Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo fue hombre perfecto, sí, pero sigue y fue y seguirá siendo Dios. No hay otro fuera de Él. Y no hay nada más fuera de Él. Este es un pasaje tremendo, presenta la majestad gloriosa de la persona de Cristo y su completa suficiencia. Es la roca, hermanos, sobre la cual los intentos de negar la deidad de nuestro Señor son hechos pedazos. Solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Solo Él tiene todo el poder para salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien puedas tú ser salvo, sino Jesucristo. Amén. No hay otro nombre. Y siendo, hermano, quien posee toda la plenitud de la deidad, que siendo Él la cabeza de todo principado y potestad, ese es nuestro Cristo, nosotros estamos completos en Él. Él nos imparte su plenitud. Juan escribió en 1:16 de Juan, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, y es eterno. Pablo da un golpe a las herejías de la filosofía humana y la religión, puesto que tratan de negar a Cristo. Tienen el poder de dar salvación. Dios, Cristo, tiene el poder de dar salvación completa. ¿Qué quiere decir? Y eso es mi desarrollo en esta mañana. ¿Qué quiere decir estar completos en Cristo? Ya, como le digo, si no entiende nada más, por favor, esta parte dígale al Señor que hable a su corazón. ¿Qué quiere decir estar completos en Cristo? Pablo lo explica en 3 razones que vamos a desarrollar en esta mañana. Primera, salvación completa. En Cristo hay salvación completa. Versículos del 10 al 12. 2. Perdón completo. No solamente tenemos salvación completa, sino que tenemos perdón completo. Versículos 13 y 14. Y 3. Tenemos victoria completa. Versículo 15. Vamos con el primero. Salvación completa. Versículo 10. Habéis sido hechos, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El 11. En Él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado por Él, por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos.
No estamos hablando de una cirugía, hermanos, como era la circuncisión para hacer a un niño a los 8 días, que se le cortaba el prepucio y que lo unía o lo hacía un judío ya a la nación, un pacto de una nación. No estamos hablando de eso, no es una cirugía física, ya no es una cirugía física. Estamos hablando de despojarse del cuerpo, del pecado, de la carne, mediante la circuncisión que Cristo hizo. Se está hablando de una operación espiritual, no física. Notemos que es una circuncisión, dice ahí el versículo, hecha de manos, que significa cortar el cuerpo del pecado, el cuerpo de la carne. Cuando nos convertimos en cristianos, Cristo cortó todos los pecados de nuestra vida. Cuando tú te hiciste hijo de Dios, Cristo borró nuestros pecados. Dice de nuestra vida, es cortar los deseos personales, es cortar el pecado mismo. Solo Cristo puede hacer eso. Solo Cristo puede quitar nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nos volvemos a Cristo, la naturaleza vieja fue quitada y nos volvemos en una nueva criatura. Pablo dice, ahora se les ha dado la vida en la manera que Cristo circuncidó nuestro corazón. No necesitamos ninguna señal externa. Cristo quitó lo que nos condenaba. Si tú crees en Él, en la obra que hizo. Amén. Versículo 12. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? El bautismo retrata la unión de un creyente con Cristo. No salva. Es el símbolo de lo que yo estoy haciendo con Cristo, de mi salvación, de mi entereza de lo que hay en mi vida, de mi contacto con Dios. Ya simplemente significa ser colocado en Cristo. Fuimos colocados en Cristo. Es como si fuéramos sepultados y resucitados en vida nueva mediante la fe y el poder de Dios, que Él nos resucitó de los muertos, así como Dios resucitó a Jesús. La vida antigua murió y fue sepultada y resucitamos en nueva vida. No es mío esto, lo leí de un pastor que decía lo siguiente: el creyente en Cristo es sepultado con Cristo. Es como si fuéramos a la cruz y somos colgados literalmente, como si Dios nos llevara de regreso 2000 años atrás en nuestra mente y nos pone en esa cruz y morimos ahí y somos sepultados al tercer día y salimos de la muerte en su sepultura y también en su resurrección. Es una verdad, hermanos, gloriosa, todo realizado por el poder de Dios. Amén. Somos clavados con Cristo. Cristo pagó por nosotros. Somos sepultados con Cristo. Y Él tuvo el poder de la victoria a la muerte, y también nosotros tenemos vida por Cristo Jesús, saliendo en resurrección de vida. Pablo nos dice, ustedes creyentes no necesitan la circuncisión, ya han recibido la circuncisión verdadera del corazón y la vida. Su naturaleza pecaminosa ya ha sido cortada en su totalidad. La recibieron debido a la unión con Cristo por la fe. En Cristo estamos completos. La nueva vida ha comenzado. La salvación completa es de ustedes y no necesitan más. Entonces, hermano, cuando alguien viene y dice, bueno, si tienes que creer, es verdad, tienes que creer, pero tienes que guardar la ley y los mandamientos. También tienes que hacer esto o aquello. Si no, no te salvas. Eso no es verdad. Ya no hay nada más que falte por hacer. Cristo lo hizo todo por mí. En Cristo tenemos salvación completa. Amén. Cristo, siendo perfecto, no mereciendo la muerte, se hizo por nosotros
con nuestros pecados y fue a la cruz del Calvario, pagando en nuestro lugar, muriendo por nuestra causa. ¿Quiénes debieran haber estado en esa cruz pagando por su pecado, por su vida de iniquidad? Éramos nosotros. No era posible. Era posible para un hombre perfecto, para uno que Dios el Padre había enviado en sustituto por nosotros, Cristo Jesús. Amén. En Cristo somos completos. Hermanos míos, no necesitamos nada más. Cristo hizo la obra. Lo único que necesitamos es que tú creas que Cristo es el reemplazo de tu vida, que Cristo pagó por ti, que Cristo hizo lo que hizo porque merecíamos ser condenados, merecíamos la muerte, pero Cristo pagó, fue el sustituto por nosotros. Eso es lo único que necesitas creer. No hay más. No hay tradiciones de hombres, no hay haz esto y vivirás, no haz esto otro y vivirás, no haz esto otro y vivirás. No, hermanos, en Cristo tenemos salvación completa porque Él lo cumplió y lo hizo todo con nosotros. Amén. Y lo mejor, o lo grandioso y lo glorioso, es que el Padre aceptó ese sacrificio. Salvación completa. El siguiente es perdón completo. Tan grandioso como salvación completa es el perdón completo. La salvación es completa, independiente de todo rito. El perdón es completo, independiente de toda buena obra. No hay nada que tú, hermano, amigo, puedas hacer para ser salvo. Lo que tú mejor puedas hacer, dice Dios, que son trapos de inmundicia. Dice Dios que es nada, basura, mugre. No hay cosa que tú puedas hacer por ti mismo para llegar a encontrar la gracia salvadora de Cristo, de Dios. Versículo 13 dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Notemos cuál era nuestra condición. Muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión, estando mal, perdidos totalmente, Él conquistó todo, compartimos su vida de resurrección. ¿Sabe usted lo que es estar muerto en pecado? Es decir, que cuando nacemos espiritualmente muertos. ¿Qué significa estar muerto? Estar muerto significa la incapacidad para responder. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. No puede responder a ninguna motivación, no puede responder a nada. Está muerto. Usted ha ido a un velorio, ¿verdad? Y ahí tenemos el muerto. Todo alrededor está moviéndose y todo alrededor está hablando, todo alrededor está vivo. Pero el muerto no puede ni siquiera quejarse porque está muerto. Es decir, cuando nacemos espiritualmente muertos. Tenemos la incapacidad, hermano, para responder. Estar muerto en pecado significa estar tan metido en el pecado que usted es incapaz de responderle a Dios. La Biblia no tiene sentido para usted. Estar perdido en la pecaminosidad del mundo y la carne y el diablo no pueden ni le dejan reaccionar a Dios porque está muerto y no responde a ningún estímulo. Es un cadáver espiritual. Espero que no sea el sentido de ninguno de los presentes. Pero si hay algo que en esta mañana, amigo, hermano, como quieras llamarte, si hay algo que no te motiva de Dios, que estás aquí por traición, que estás aquí porque alguien te invitó, que estás aquí porque piensas que era un momento para estar en una iglesia. Si estás aquí aún asistiendo por mucho tiempo como cristiano,
pero la palabra de Dios no demotiva. Pero la oración no demotiva. El cantar a Dios es cantar con un corazón fatuo, pasivo. Cantar por cantar. El hecho de estar significa simplemente estar porque no tienes otra cosa que hacer. Amigo, estás muerto. Estás muerto. Lo dice la Biblia. Estar muerto es no reaccionar. No tienes nada por qué reaccionar. No tienes nada por qué sentir. No te interesa la Biblia, no te interesa el orar, no te interesa absolutamente nada porque no hay sentimientos dentro de ti que puedan hacerte reaccionar. Pablo hace referencia también en este versículo a la incircuncisión de nuestra carne, que significa, es una referencia a los gentiles, estar muerto en su pecado y su situación gentil. Esto significa estar fuera del pacto. No tiene la verdad de Dios. Si es malo estar muerto en pecado, es doblemente malo estar muerto en pecado y no tener esperanza alguna, porque no tiene la verdad. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamado incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad, dice, que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en Jesucristo, mediante su obra completa, Él nos libró del pecado de su poder. Él nos libró de las consecuencias del pecado y nos dio vida nueva. Y esto, hermanos, solo fue posible por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Amén. Notemos, mire hermano, mire qué interesante, versículo 9, notemos estas palabritas, pequeñas palabritas, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, ¿en quién? Esa pequeña palabra es en Él, ¿ya? Busquemos la palabra en Él en todos los versículos, básicamente, de lo que estamos estudiando. Versículo 10 dice que han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Versículo 11, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión. 12, habiendo sido sepultados con Él. Después dice en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe y la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Con Él, por medio de Él, con Él. ¿Ya? Dice, no hay otra, es la clave, hermano, se coloca en las manos de Cristo, lo recibe por fe y todo es suyo. Versículo 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Recibimos perdón de pecados por creer, no por confesar. La confesión no se relaciona con el perdón, se relaciona con reconocer su pecado y arrepentirse de él. El perdón siempre es algo que ha sido cubierto. ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? ¿Cuáles son las características del perdón de Dios? Que Dios nos perdona. Su perdón es de gracia. No lo ganamos, es un regalo de gracia. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El perdón de pecados de nuestro Dios es completo, no le falta nada. Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es completo, hermano, no le falta nada. 3, es pronto, es dispuesto el perdón de nuestro Dios. Salmo 86:5, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador,
abundante en misericordia para con todos los que te invocan. 4. Es cierto. El perdón de nuestro Dios es cierto. Podemos depender de Él con toda certeza, con toda seguridad. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y finalmente, el perdón es sin paralelo, es un motivador. Efesios 4:32. Sed pues más bien amables unos con otros, misericordiosos. Y dice, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Así como también Dios os perdonó en Cristo. Tenemos perdón completo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 del que estamos estudiando dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Dos palabras importantes aquí en este versículo. El primero, el documento de deuda fue borrado. Eso era un pagaré, era una nota escrita a mano, reconociendo que estábamos endeudados, reconociendo que había una deuda que le debíamos a Dios y teníamos que pagar. Pero ¿sabes una cosa? Esa deuda la pagó Cristo por nosotros. Él borró esa cuenta que estaba en nuestra contra. La otra palabra importante nos era adverso, contrario. Pero Él la borró, quitándola del medio. Él la borró como borrar una pizarra. Este es el perdón de Dios. El día que nos acercamos a Dios y firmamos nuestra confesión, soy pecador, ese día Dios borró totalmente nuestros pecados. Finalmente, Dios nos da salvación completa, Dios nos da perdón completo, nada tú puedes hacer, Dios lo hace por nosotros. Y finalmente, Dios nos da victoria completa. Versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, de Jesucristo. Pablo estaba diciendo a estos colosenses, no se metan con estos falsos maestros y espíritus intermediarios. Todos fueron aplastados en la cruz. Cuando Cristo murió, aplastó y despojó a los principados y a las potestades. Todos fueron aplastados en la cruz. Piénselo, hermano, pensémonos un momento. ¿Dónde Jesús golpeó la cabeza de Satanás? En la cruz, ¿verdad? ¿Dónde rompió el poder de Satanás? En la cruz. ¿Dónde venció la muerte? Jesucristo, en la cruz. ¿Por qué cree usted que Satanás luchó tanto para que Cristo no llegara a nacer? Después para que no llegara a ser crucificado. Él sabía, no era omnipotente ni omnisciente, pero él sabía que en Cristo nosotros tendríamos victoria. La victoria es nuestra. Amén. Si creemos en él. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hermanos, solo hay un mensaje de esperanza que irrumpe. Y si usted no entendió o no escuchó nada más, escuche estas palabras. Un solo mensaje de esperanza que irrumpe en nuestro medio. Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, es Señor de todos y las fuerzas del universo están sujetos a Él como su creador y su conquistador. La muerte de Cristo es una transformación, la muerte de Cristo es el perdón total, la muerte de Cristo fue el triunfo y esa es nuestra salvación completa. Amén. Amén. Si no escuchaste nada más, Jesucristo fue crucificado por ti, por mí.
Jesucristo murió en nuestro lugar, pagando nuestra culpa. Él, no mereciéndola, lo hizo por nosotros. Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, pero gloria a Dios, al tercer día resucitó. Amén. En su resurrección tenemos victoria para estar para siempre con nuestro Dios. Amén. Si no escuchaste nada más, eso es el mensaje que Dios tiene para ti hoy en día. La muerte de Cristo significa perdón. La muerte de Cristo significa un triunfo. Hermano, la muerte de Cristo significa salvación completa. No necesitas nada más que hacer que creer que Cristo Jesús pagó por ti. Amén. Oremos. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. No nos extraña, Señor mío, la expresión de Pablo cuando dice que Dios lo guarde de gloriarse, sino en la cruz de Cristo. Así nosotros, Señor mío, debemos gloriarnos porque tú en aquella cruz pagaste, nos diste una salvación que no merecíamos, pero en Cristo Jesús, su sangre preciosa nos liberó. Nos diste un perdón que no merecíamos, por gracia. Porque, Señor, amaste nuestras vidas, hiciste que fuéramos diferentes y nos diste salvación. Te damos alabanza, Señor. Gracias por lo que has hecho por medio de Cristo. Que nuestra gratitud se manifieste no solo en nuestros pensamientos, no solo en nuestras palabras, sino también en nuestros hechos. Que vivamos vidas agradecidas por lo que Cristo ha hecho. Que vivamos vidas para honrarte y glorificarte. Que vivamos vidas, Señor, que dan gloria a tu nombre. Que cantan alabanza a ti porque hay un corazón agradecido por lo que has hecho por nosotros. Padre glorioso, controla nuestra mente, nuestro corazón para que vivamos para tu gloria. No necesitamos nada más que a ti, oh Cristo mío. Gloria a Dios porque tú nos diste vida. Tú nos hiciste nueva criatura, porque podemos vivir una vida de victoria junto a ti. Junto a ti. Amigos, hermanos, mientras estamos en actitud de oración, todos orando, o por lo menos en actitud de oración, simplemente entre usted y el Señor, concéntrese en su propia vida. Sé que hay algunos que nunca han llegado a estar completos en Cristo. Usted no sabe lo que es estar completo en Cristo. Usted no sabe lo que es tener salvación completa, perdón completo, triunfo completo sobre Satanás y sobre todo temor e intimidación. Usted no sabe lo que es tener paz en la mente en medio de la tormenta de la vida. Usted no lo sabe. Pero a usted le gustaría conocer lo que Cristo le ofrece. Jesús dijo, si me buscas, si realmente quieres hacer la voluntad del Padre, conocerás la verdad hoy, y la verdad os hará libre. Gracias, Padre, por nuestra comunión, por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Gracias por el sentido de gratitud de mi interior, por lo que has hecho por mí, por la salvación tan maravillosa. Ayúdame a hablar a otro, a ser un embajador para proclamar tu perdón. Que sea un siervo en este mundo que te necesita tanto. Gracias, Señor, por esos corazones que tú has tocado, por esa vida que está diciéndote, Señor, no sé qué hacer, cómo hacerlo. Señor, tú sabes qué hacer con él. Glorifícate, para que tu nombre sea exaltado. Señor, tú conoces cada uno de los corazones aquí presentes. Solo digo, el triunfo de la vida de un cristiano está en Cristo Jesús. Permite que ese triunfo sea parte de cada uno de estos corazones. Lo imploramos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.